Listo, entonces iniciamos. Bienvenidas una vez más a esta sesión de asistente administrativo. Estamos ya en el tercer tema, en la tercera sesión en vivo, y vamos a tocar hoy el tema de gestión documental y archivos, ¿ya? Como parte de las 4 sesiones del curso de asistente administrativo. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y continúo con ustedes en esta sesión del curso, ¿sí? Voy a dejar apagar mi cámara porque me he dado cuenta que en las grabaciones que le mandamos puede aparecer un poco más lento la transmisión, ¿ya? A ver, sí, pero se me escucha igual. Listo. A ver, veamos. ¿Qué nos dice acá Johan L. Romero? Nos habla Joel L. Romero, nos dice, un archivo, dice él, opina, no es solo una asociación de documentos, sino que es historia y memoria para él. Y va muy de acuerdo con lo que hoy vamos a tratar. Vamos a hablar justamente de la gestión documental y archivos. Y él con estas palabras, con esta frase, nos menciona pues que realmente es muy importante contar con esos archivos y considerarlos como historia y memoria de la organización. ¿Por qué? Porque mientras mejor tengamos organizados los documentos, mientras mejor tengamos ordenados, codificados, si es posible, podremos disponer de ellos cuando se necesiten. Nosotros como, bueno, ustedes como actuales o futuros asistentes administrativos van a tener que redactar gran cantidad de documentos, ¿no? Desde parte de documentos que pueden ser comerciales o documentos netamente administrativos, van a formar parte de toda la gestión documental de una organización. Y esto, justamente la gestión documental, una de las finalidades es poder utilizarla en 2 funciones muy importantes de toda institución, en el rendimiento de cuentas y en la transparencia, ¿no? Y entonces necesitamos contar con esta historia en memoria para luego rendir cuentas o someterse a una transparencia que hoy en día está muy pedida. Otro mensajito por acá nos dice el general Martín Dempsey, nos dice, en la era digital, la seguridad de la información ya no es solo una opción, sino es una necesidad. Es decir, ahora tenemos que cuidar mucho más esos archivos y velar por su seguridad porque lo necesitamos que así sea, porque necesitamos que estos sean disponibles de manera correcta, sean disponibles de manera adecuada y siempre compatibles con las normas legales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de estas 2 cosas, ¿no? Uno, que guardamos los documentos, guardamos los archivos para hacer un uso futuro, un uso actual también para tomar decisiones y también para custodiarlos. Y es una de las funciones muy importantes que cumple el asistente administrativo hoy en día. ¿Ya? Entonces, eso estamos en la sesión 3. Miren que ya nos falta una sesión más y acabamos con las 4 sesiones de este curso de asistente administrativo. Y muchos de ustedes seguramente ya estarán casi decidiendo si tienen o no su certificado, que luego al final de esta clase les voy a explicar un poquito, o no, me equivoco. Ya les hemos explicado la clase pasada, pero si quieren recibir alguna información mayor, vamos a dejar en el chat de hoy el número telefónico, el canal y el WhatsApp para recordarlo una vez más. Y si gustan, se pueden quedar a la siguiente clase, donde sí al final de la siguiente, a las 10:10, doy luego la explicación, ¿ya? Porque el siguiente curso que dicto es uno muy parecido, muy similar a la administración, tiene que ver mucho con las funciones administrativas, ¿ya? Y al final de ese curso empieza de 9:10 a 10:10, y a las 10:10 estoy explicando una vez más la certificación, ¿ya? Entonces, si quieren quedarse, les voy a alcanzar el enlace también. Listo. Vamos a ver entonces, aquí dentro de esta sesión 3, vamos a hablar de documentos administrativos, vamos a hablar de documentos comerciales, los documentos electrónicos también y su real importancia que ejerce hoy en día en la organización, además de la gestión de archivos, ¿no? Cómo es que se lleva de manera legal, y hablaremos un poco de la transformación digital que hoy en día está afectando, ya bueno, hace mucho tiempo, a las instituciones privadas y está en aumento y cada vez más actualizada en las instituciones públicas, ¿ya? Veamos entonces. Documentos administrativos. ¿Qué son documentos administrativos? A ver si alguien me está siguiendo por acá. Listo. Bueno, documentos administrativos en la gestión pública y tanto en la privada
son pues siempre esenciales, como habíamos dicho, para el funcionamiento eficiente y sobre todo transparente de las instituciones, sean estas gubernamentales o sean privadas, ¿verdad? Estos documentos se utilizan pues para la planificación, para la ejecución, para el seguimiento, incluso para la evaluación, tanto de políticas, de programas que pueda, o de proyectos que pueda tener una organización, inclusive para sus supervisiones futuras, ¿ya? Es una declaración escrita entonces, sí o sí es una declaración escrita de comunicación, de hecho, entre organismos o de repente entre oficinas internas. Es importante contar y conocer pues que tiene una función especial este grupo de documentos administrativos. Uno, porque me permite, lo que les había dicho al comienzo, de rendir cuentas y además de proponerse como transparentes y estar ligados a la norma legal de transparencia, porque hay una ley especial que se llama la ley de transparencia, ¿no? Y de esta manera pues se facilita la supervisión y evaluación por parte de los ciudadanos o por parte de organismos de control, ¿verdad? Que están siempre determinados, inclusive calendarizados, la supervisión de estos, ¿no? Promoviendo así pues también la confianza pública, ¿no? Que hoy en día la necesitamos tener. Cuando nosotros lanzamos un producto o servicio, necesitamos ganarnos a ese público, ¿verdad? Y para poder ganarnos su confianza tenemos que perfilarnos muy transparentes dentro de los documentos que nos podrían estar pidiendo, ¿verdad? O dentro de lo que publicamos también. Entonces, todo esto nos va a delimitar como organización o como institución o como empresa transparente, ¿verdad? Y en eso se basa también a veces la institución privada para perfilar bueno, para ganarse ciertos usuarios, ciertos clientes en demostrarse tal cuales son, ¿no? Otro que también nos ayuda a mostrarnos de manera eficiente y efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a coordinar y optimizar a veces recursos y hasta procesos dentro de las oficinas que se tienen que comunicar correctamente para justamente mejorar la calidad o mejorar el servicio de acuerdo a un proceso que de repente lo tienen como preestablecido, pero que quizá necesita mejoras. Entonces, estamos conscientes de que es realmente importante contar con estos documentos y archivos de manera ordenada. Ahora, ¿cómo decido yo qué documento, cómo realizo este archivo, cómo lo redacto? ¿Y qué tipos de archivos de repente puedo tener o qué tipos de documentos se pueden redactar, verdad? Para esto hay que pensar primero, pues, a quién me voy a dirigir. Aunque a veces pienso el mensaje, ¿no? Y después puedo pensar, uy, pero ¿quién va a interesarse en este mensaje y a quién voy a dirigir este mensaje? Pero de una u otra manera pensamos a quién va dirigido, es decir, quién va a ser el interlocutor, con quién me voy a comunicar, ¿verdad? Pensamos también en el mensaje, qué es lo que voy a comunicar, qué deseas transmitir a un grupo, ¿verdad? Entonces, si ya tengo a quién me dirijo, qué es lo que voy a comunicar, y también puedo pensar en el tipo de documento administrativo que voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, voy entendiendo todo esto y enseguida empiezo ya a ver cómo es que voy a redactar, es decir, cómo va a ser ese proceso de escritura, ¿ya? Voy a hacer una pausa para irme ahorita a los mensajes, no voy a hacer que alguno de ustedes me esté preguntando o todos están visualizando la diapositiva, ¿verdad? Sí, listo. Continuemos entonces. Pensamos entonces en estos pasos que hay que tomar en cuenta. Hay que pensar entonces a quién va dirigido, qué es lo que voy a comunicar, es decir, voy a pensar en mi mensaje, voy a pensar también qué tipo de documento voy a utilizar, es decir, hay un documento administrativo o de repente comercial que voy a necesitar, en este caso pensemos en el administrativo, ¿verdad? Y el tipo de proceso de escritura que voy a hacer, es decir, cómo lo voy a redactar, ¿verdad? Uno, cuando pienso en qué voy a redactar, pienso en qué clasificación de documento es, pienso en si lo voy a hacer de modo virtual nada más o de repente de manera escrita física, ¿no? Entonces, todos estos puntos hay que tomar en cuenta antes de redactar, ¿verdad? Ahora, pensando ya en la organización y en la clasificación de estos archivos, los más utilizados son estos, ¿no? Fuera de los documentos comerciales que lo vamos a ver en un punto aparte. Ya en este momento estamos pensando en la parte de documentos específicamente administrativos. ¿Ya? Se habla mucho del memorándum, del oficio, del mismo correo electrónico que puede tener adjunto alguno de estos documentos. Se habla de los informes,
se habla de las cartas institucionales y también comúnmente se habla del acta, sobre todo las actas de reunión, ¿no? Y cada uno de estos tiene ciertas funciones importantes, ¿no? Aquí, a grosso modo, estamos viendo, lo vamos a ver con más detalle a continuación, pero los memorandos generalmente se utilizan para recordar o dar órdenes, ¿no? El oficio puede ser para invitar o coordinar algunas acciones entre instituciones externas, es decir, una pública y una privada puede ser, o dos públicas, ¿no? Los correos electrónicos también se utilizan para informar, para responder, para coordinar o para adjuntar archivos que sí requieren de realizarse con más formalidad que un mismo correo electrónico. Y aquí vamos a ver un poco de que el correo electrónico en ocasiones no se considera como una comunicación formal. Ojo, va a depender mucho del documento adjunto que tiene, ¿ya? Para las empresas privadas sí están considerando mucho más formal el correo electrónico porque muchas de ellas también se codifican. Cuando se codifica un correo electrónico, cuando responde a un carguito, sí podría ser considerado formal. Pero si solo es una cosa para coordinar algo que ya se comunicó anteriormente, pues simplemente se toma como seguimiento, ¿ya? El informe es sobre todo para rendir cuentas, ¿no? O para detallar algún procedimiento. Entonces, estos casos sí, hay diferentes tipos de informes, que hay informes que son muy cortitos y otros que sí son más detallosos, como los llamados informes técnicos, ¿verdad? La carta institucional, de hecho, puede servir, pues no necesariamente requiere que sea entre dos instituciones, ¿no? Porque dos instituciones cuando se comunican, sí tiene que haber un documento más formal como un oficio o un informe. Una carta es mucho más coloquial, pero sin dejar de ser un poco formal, porque está dentro de la parte comunicativa entre instituciones, ¿ya? Entonces, por ahí es una carta muy diferente a las cartas amistosas. Estamos hablando de la carta institucional, ¿no? Y el acta de reunión, sobre todo, es para constatar o dar fe de lo que se realizó en el momento. En este caso, si queremos dar fe de que se realizó una reunión, pues sería el acta de reunión, ¿verdad? Tipos de documentos, si los clasificamos así, en diferentes tipos de clasificación, porque hay diferentes maneras de clasificar estos documentos, podemos decir que tenemos documentos de transmisión, ¿no es verdad? Hay documentos que nos indican que estamos informando algo muy específico o transmitiendo, comunicando algo muy específico, sin entrar en detalles, ¿verdad? Y estos podrían ser los oficios, las cartas, las convocatorias, las citaciones de repente, comunicados, correos también simples o los llamados memorandos, ¿no? Ahora, hay documentos que son de decisión, es decir, son documentos resolutivos, documentos en el que incluso son considerados como normas legales, ¿no? Estos son las resoluciones o los acuerdos, ¿no? Documentos para constatar algo, pueden ser las actas, como les había mencionado, pueden ser los certificados también, hay diferentes tipos de certificados legales o certificados de notas también se han considerado como un documento de constatación, ¿no? Y los documentos de juicio, ¿no? Que aquí nuevamente se mencionan los informes, acá ya estamos llamando un poco más a los informes de técnicos, ¿no? Que vamos a verlo con más detalle a continuación. Los dictámenes también estamos considerándolo como documentos de juicio. Ya, veamos acá ya a mayor detalle alguno de ellos. Habíamos mencionado que el acta es un documento de constatación, ¿verdad? El acta nos garantiza que ocurrió algo, especialmente una reunión, por ejemplo, ¿no? Y en una reunión a veces se tiene que convocar a las personas, no todas pueden asistir, hay algunas ausentes que se consideraron importantes para tomar de repente cierta decisión en esa reunión, entonces se tiene que denotar todo esto, ¿no? Se tiene que describir todo el proceso de la reunión lo mejor posible, lo mejor estructurado posible para que se pueda entender y nos sirva de evidencia futura o recordatorio de los acuerdos de ese momento, ¿no? Y hay una estructura especial que se sigue, ¿no? Primero, hay que considerar un encabezado, es decir, en el encabezado tengo que poner el título de la reunión, en realidad se pone pues el asunto principal de la reunión. Recuerden que en una reunión podemos tener una agenda un poquito amplia, incluso dependiendo del tiempo que se demore la reunión, podemos tratar varios puntos, ¿no? Pero siempre en el encabezado se pone el principal, ¿no?
Hay un título, entonces, hay un número de acta también, hay una fecha que se tiene que consignar, de hecho, si hay una reunión hay que recordar la fecha y el lugar donde se lleva a cabo la reunión. En participantes se puede colocar, pues, todos los participantes invitados, ¿no? Se podría especificar también, se podría separar de repente en columnas o en cuadros, quienes asistieron y quienes estuvieron ausentes, ¿no? Se podría hacer de repente una lista de invitados y poner al costado quienes asistieron y quienes no, ¿no? Y al final consignar la firma de repente quizá de todos los asistentes, nada más, ¿no? Luego viene una parte a la que llamamos la orden del día. ¿A qué se refiere con la orden del día? La orden del día es como el cuerpo de la reunión, el cuerpo del documento, ¿no? Viene a especificarse ya el desarrollo de la misma reunión, ¿no? Y se empieza a poner en ese momento la agenda, por lo menos la agenda propuesta, la agenda con la que se convocó a las participantes de esta reunión, ¿verdad? Entonces se enumera o se pone con viñetas los puntos a tratar y que se anunciaron, ¿no? Y se comienza con el desarrollo de la reunión. Se apertura la persona organizadora, puede dar la apertura, la bienvenida a todos y se comienzan a discutir los puntos que estaban en la agenda. Si luego de esto se discutieron puntos que no estuvieron en la agenda, también se explica, ¿no? No habiendo estado en la agenda, se discutieron también los siguientes puntos, 2 puntos, y se comienzan a nombrar los siguientes, y se comienza a hablar de cada uno. Se puede hasta especificar, por ejemplo, el señor Juan Pérez, gerente general de la empresa, tomó la palabra anunciando las nuevas políticas de la empresa y comenzó a leerlas cada uno según el reglamento tal, ¿no? Y comienzan a explicar todo eso. Luego dice, tomó la palabra el coordinador del sindicato, ¿no? De trabajadores de a tiempo completo, donde manifestó que no está de acuerdo con el artículo 2 o el artículo 3 o lo que fuera. Y se comienza así a describir cada uno de los puntos, sobre todo, importante sobre todo, de los más altos jerárquicos que participaron. Sí, se trató de una reunión muy grande donde hay, bueno, más de 50 personas y por ahí tomaron la palabra ciertas personas a micrófono, ¿no? Y entonces podría ponerse algunas o podría ponerse de manera general poniendo algunas conclusiones, ¿no? Y se trata de poner casi todo, ¿no? Si esta reunión merece alguna grabación o se ha grabado, pues se menciona también ahí que se hizo la grabación ubicada en el Drive tanto, ¿no? Y se habla de la ubicación de este archivo si es que se va a hacer pública esta grabación, ¿no? Y se termina luego cerrando la reunión, ¿verdad? En el cierre, y van a incluir incluso la conclusión y el término, las conclusiones en realidad, ¿verdad? Se tiene que mencionar a qué se llegó o de repente que se va que va a necesitar otra fecha de reunión, también se menciona en este. Y al final se consignan las firmas de las personas asistentes, empezando por las más altas jerarquías, ¿no? En este caso, presidente, secretario u otros, ¿verdad? Entonces, todos ellos, todos los participantes, es ideal que firmen el documento. Si hay gran cantidad de participantes aquí, firman los jerárquicos en primera instancia y se hace una lista mucho más no detallosa de los demás participantes, mencionando de repente vendedores y se enumeran a los vendedores que participaron con sus nombres y apellidos y sus firmas, ¿no? De repente en una hoja aparte, ¿no? Entonces, la estructura final también va a depender mucho de las jerarquías asistentes dentro de la reunión, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser las actas, ¿no? El oficio, como les había mencionado, es un documento de intercambio comunicativo entre mínimo una institución pública. ¿Ya? Pueden ser 2 instituciones públicas o puede ser una institución pública y una privada. ¿Ya? Difícilmente 2 instituciones privadas se comunican mediante un oficio. Generalmente lo hacen con cartas. ¿Ya? Y el oficio, pues, presenta como una parte un poco más formal, bueno, entra de todas maneras los logotipos, el logotipo de la institución o de la empresa, quien esté en este caso remitiendo, y se acostumbra a poner la denominación del año, ¿no? En la parte central, superior, después del logotipo. Y enseguida ya empieza con el lugar y fecha, luego la numeración del documento, que en este caso yo diría oficio, número tanto, y habrán visto ustedes que las numeraciones de un oficio es un poquito larga, ¿no?
porque dentro de ella consignan el nombre del documento porque puede ser oficio o oficio múltiple, número 0010, por ejemplo, y se acostumbra a poner guión el año. En este caso, si es este año, 2024 irá. Guión, luego del guión va el nombre en siglas de la institución que lo está redactando. En este caso podría ser Ministerio de Educación y acostumbran ponerse Minedu, porque son las iniciales del Ministerio de Educación en Perú, ¿verdad? Y enseguida se coloca la oficina que lo redactó, porque no es, generalmente Minedu no redacta un solo documento, sino encarga a las oficinas que lo hagan, ¿no? Y comienza a ponerse todas las siglas de las siguientes oficinas que están a cargo de esta redacción, ¿no? Entonces, a veces, por eso a veces la denominación del documento es un poco larga, ¿no? La codificación del documento es un poco larguita, sobre todo para la institución pública, ¿no? Enseguida viene, del número de documento, viene ya el destinatario, ¿verdad? El nombre, o sea, tienes que poner pues Juan Pérez Lazo, por ejemplo, y anteponiéndole siempre un señor, señora, o magíster, licenciado, alguno de estos apelativos al comienzo, ¿no? Igualmente también tiene que ir el cargo. Es importante poner el nombre del cargo y la entidad de donde, hacia donde se va a dirigir uno, ¿no? Puede poner no sé, el regidor municipal tanto y la entidad, por ejemplo, municipalidad de La Molina, ¿no? Puede ser también, ¿no? Luego, si es que se necesita, se puede poner un concopia, es decir, a quién más podría ir dirigido este oficio. Y se pone un CC y el otro también sus nombres, su cargo y la entidad, ¿no? Hay un micrófono prendido, a ver si lo apagan, por favor. Luego se tiene que poner, si es que lo amerita, la referencia. A ver, voy a irme por ahí a el micrófono, ¿sí? No sé quién es. Vamos a ver. José. 57. Listo. Apagué a todos, chicos, sus micrófonos porque no puedo apagar uno por uno, ¿ya? Pero si en cualquier momento alguno de ustedes desea participar, me avisan y pueden volverlo a aprender, ¿ya? Así que no hay problema. Listo, entonces sigamos. La referencia es un documento antecedente hacia este mismo documento. A veces se emite un oficio porque existió un documento anterior, un informe que lo pidió, otro oficio que lo solicitó. Entonces se pone esta referencia para saber a qué expediente va ligado este documento. Y enseguida va el asunto, ¿no? El asunto que va a ser la razón principal de esta emisión o qué es lo que se solicita de repente o qué es lo que se quiere decir en una sola frase este documento, ¿verdad? Y enseguida ya va el cuerpo, ¿no? El cuerpo del documento con una pequeña introducción que va acompañada de un saludo, luego el desarrollo, o sea, la parte principal del documento, lo que quiero comunicar y bajo qué norma legal de repente me amparo, bueno, también se pone esto, y la conclusión final, ¿no? Y en la despedida, siempre una despedida formal y acompañado también al final de una firma y posfirma de la persona que redacta, de la persona que emite el documento, ¿no? Si requiere anexar algunos cuadros, alguna infografía o alguna tabla, algún documento adicional, una norma legal acompañada, también se pone como anexo después del oficio, ¿verdad? Entonces, este sería el oficio. Listo, aquí hay otro modelo de oficio, pero que ustedes por ahí lo examinen. Es la otra parte del documento. Ah, no, es la siguiente parte del oficio que estaba poniendo aquí, que en este caso este oficio me ocupó 3 páginas, ¿ya? Otro documento administrativo muy usado es el informe, que tiene una estructura muy similar al oficio, pero la diferencia es que se traza una raya, ustedes han visto una raya después de todo el encabezado, hay una raya en la que nos divide toda la información que necesito al comienzo para saber a quién va dirigido o de quién viene el documento, un asunto, la fecha y una referencia si lo necesita, va en la parte de arriba. Y en la parte de abajo ya vendría a ser el cuerpo del informe, que vendría a ser un pequeño introducción acompañado de saludo, luego van un desarrollo mismo y la despedida al final, ¿no? Como verán, no se acostumbra, sobre todo en la institución pública, no se acostumbra a ponerle estimado señor, sino van de frente con lo que desean decir, con un saludo como es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, por ejemplo,
punto, a la vez comunicar, y ahí empiezan con todo lo que quieren comunicar, ¿verdad? Entonces, es muy parecido y requiere de todas maneras al final una firma, perdón, y postfirma. Y si lo necesita, si lo requiere el documento, los anexos después, ¿verdad? Aquí tenemos a las resoluciones. Las resoluciones, como les habían dicho, son documentos casi normativos, son documentos casi legales, ¿no? Y que a veces van a sustentar y van a ratificar un procedimiento que se quiere ordenar que se haga, ¿no? Entonces, es normativo sí o sí, pero está considerado como administrativo porque es el final de un proceso que se realizó previamente. Por eso no deja de ser, así sea un documento legal, no deja de ser un documento administrativo, ¿no? Y algo importante de una resolución es que es una de las más altos documentos en jerarquía de documentos de una organización. Por ejemplo, en una institución educativa, ¿no? Si quiere autorizar algo muy importante, lo tiene que autorizar con resoluciones. Incluso hay planes de trabajo o reglamentos internos de una institución que no se pueden ejecutar si una resolución no lo ha autorizado, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo en una institución pública, ¿no? Entonces, requiere cierta revisión previa para su ejecución, para su redacción. Y es por esto que tiene algunas partes que son muy importantes, ¿no? De hecho, hay un membrete al comienzo, hay un lugar y fecha, hay una denominación del año, que se recuerda es ese 2024, 2023, dependiendo qué año se haya redactado este documento, y enseguida va el nombre con el número acompañado del documento, que en este caso puede ser una resolución administrativa, puede ser una resolución directoral, una resolución jefatural y diferentes, ¿no? Porque hay diferentes tipos de resoluciones dependiendo de la institución que lo emite, ¿ya? Incluso de la jerarquía de la institución que lo emite. Entonces, dentro de esto, acá, por ejemplo, estamos hablando de una resolución administrativa número 000-407-22, CE-PJ, que quiere decir que fue redactada por el Poder Judicial, en este caso peruano, ¿no? Y ven que primero menciona, después de ya el título, hay unos subtítulos que hablan de vistos, considerando y se resuelve, ¿verdad? Estos son los 3 puntos principales en estructura del contenido de la resolución que requerimos conocer, ¿no? En los vistos, en la parte de los vistos, se pone todos los documentos anteriores a esta resolución, es decir, los documentos que permitieron que se redacte o que se autorice ciertos procedimientos con esta resolución, ¿no? Por eso es que dice, visto el oficio número tanto de la Gerencia General del Poder Judicial, no sé cuánto, coma, luego otro más, que también están en visto, dice la oficina de asesoría legal, número tanto y no sé cuánto, y otro documento más. Acá hay como 3, 4 documentos que son los justificatorios para redactar, para autorizar con esta resolución administrativa. Y enseguida aparece el considerando. El considerando se redacta con otros subtítulos más muy parecidos a un contrato, ¿no? Considerando primero que mediante resolución, y ahí se nombran las normas legales que me sustentan a esta resolución, las normas legales del país, ¿no? A que se refieren, lo que vamos a decidir después en se resuelve. Ojo, son todas las normas legales que me permiten resolver, que me permiten autorizar lo que voy a poner en se resuelve. Y en este caso están considerando 1, 2, 3, 4, tienen 4 considerandos, ¿verdad? Hay 4 normas legales que se van a explicar por qué sustentan la autorización de un cierto proceso en esta resolución. Y luego viene el se resuelve, ¿no? También con artículos se acostumbra a poner, artículo primero que se resuelve, aprobar la directiva número tanto, ¿no? ¿Qué? Y siempre tienes que explicar qué es lo que apruebas con esto, ¿no? Artículo segundo, dice dejar sin efecto una resolución. También se puede, en este caso están resolviendo 4 asuntos, ¿no? Están aprobando una directiva, están dejando sin efecto otra y después al final están diciendo publicar la presente resolución y después en cuarto dice transmitir, ¿verdad? Esto de acá de publicar y transmitir ya eso es rutinario, ¿no? En todas las resoluciones siempre se tiene que publicar y transmitir, incluso después se pide regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase,
¿no? O a veces dicen ejecútese también, ¿no? Entonces siempre se tiene que terminar con esta orden, ¿no? Y al final se termina con la firma y posfirma de la persona que lo redacta, la persona que lo emite, ¿no? ¿Qué es la posfirma? Yo creo que sí conocen qué es la posfirma, ¿verdad? Si alguno, a ver, me dicen sí o no, nada más si saben qué es la posfirma, si no lo ratifico, ya, lo explico, voy a leerles en un ratito. Veamos el siguiente, el memorándum. El memorándum, sobre todo dentro de la institución pública, es el más emitido, es el que se redacta mucho más, ¿no? Conocido como el memo, ¿no? Hay memos múltiples, hay memos simples también, sencillos. ¿Cuál es la diferencia? Pues, ¿no? Que el memo simple va dirigido a una sola persona y el memo múltiple, pues, va dirigido un solo documento a varias, ¿no? Y generalmente se repite, ¿no? Y comunica una información que es interna. No hay un memorándum que puede emitir el Ministerio de Educación dirigido al colegio tanto, no. No puede emitir, no, tiene que ser interno, tiene que ser dentro de la institución. Si va a emitir el Ministerio de Educación a un colegio, pues tendría que ser un oficio múltiple, ¿ya? Porque oficio sí es externo. En cambio, el memorándum es interno, solo se realiza entre el personal de la misma institución, ¿no? Entre las oficinas, mejor dicho, ¿no? Veamos, tipos de memorándums. Hay memorándums ya por la función que realizó, por lo tipo de comunicación que van a tener. Hay memorándums que pueden ser de sugerencia, ¿no? Generalmente los memorándums de sugerencia son cuando quiero decirle algo o recomendarle algo que se debería hacer de un inferior a un superior. A veces se dice que solo los memorándums pueden emitirse de un superior o inferior, ¿no? Pero hay ocasiones en las que sí podría hacerse de un personal inferior, de jerarquía inferior a un superior, pero yo no puedo darle órdenes a un superior. Si soy su inferior, no. Lo puedo sugerir, sí, pero no le puedo dar órdenes. No le puedo emitir un memorándum diciéndole esto se debe hacer, ¿no? Un memorándum de confirmación. A veces se ha acordado una reunión, pero se confirma de repente la fecha, ¿no? También puede ser. Un memorándum de solicitud, ¿no? Si cierta oficina necesita material para el desarrollo de sus actividades, o sea, material de oficina, puedo solicitarlo al encargado de logística o de repente a mi jefe inmediato superior, no sé, y le puedo emitir un documento de memorándum de solicitud, ¿no? También puede ser. O cuando se requiere un superior emitirle a un inferior y darle cierta actividad, o le quiere solicitar que de repente cambie su horario o algo así, lo puede emitir también solicitándolo como un memorándum, ¿no? Estructura el memorando, es muy parecida al informe, tiene una raya divisoria en la que ponemos en la parte de arriba los datos principales de este memorándum, desde el título, desde la denominación del año, a quién va dirigido, el asunto, una referencia si lo necesita y la fecha, ¿no? Y luego en la parte de abajo ya tenemos el cuerpo mismo del documento, ¿no? En el que también va una introducción, va un desarrollo y una conclusión, ¿no? Por ahí. Sin necesidad de poner títulos, a veces introducción, desarrollo y conclusión va a manera de párrafos, ¿ah? No necesariamente voy a poner introducción, 2 puntos y escribo, ¿no? Se escribe de manera de párrafos nada más, ¿no? Y luego la despedida, que siempre es un atentamente, pero antes de eso a veces puedo decir sin otro particular o me despido de usted, si, deseándole, no sé, mi más eh, sentido, como acostumbran decir, es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines pertinentes, por ejemplo, ¿no? O sin otro particular, coma atentamente y punto, ¿no? Eso sí es la despedida. Siempre son así como muy formales, ¿no? Y la firma y postfirma de todas maneras. Anexos, un memorándum también puede ameritar. Esperaba entonces que me respondan si conocen esta palabrita, postfirma. Te repito, María Ángela Roche, la parte de concopia. Cuando tenemos un documento como este, memorándum que están viendo, voy a desfijar un ratito, voy a minimizar esto para que se vea, ya, listo. Ustedes ven que en el memorándum, por ejemplo, dice ¿a quién va dirigido? Y ahí pongo los nombres y apellidos a quién voy a dirigir. Por ejemplo, quiero dirigirlo al director general, a ver, un memorándum, ya. A ver, quiero dirigirlo a... al coordinador del área académica de computación, por ejemplo, ¿no? Pero también quiero que lo vea, quiero que sepa de que también me comuniqué con él para este asunto, el director general de repente, ¿no? Entonces pongo con copia director general, ¿no?
De hecho, que su cargo completo, ¿no? Cargo completo, nombre y apellido y todo, ¿no? Sí. Entonces pongo con copia, pongo una, en lugar de poner A, debajo del A, ¿no? En otra línea más, pongo CC, dos puntos, y ahí pongo director general, no sé, Patricio Castro, de repente se llama, ¿no? Y puedo poner ahí. Eso significa con copia, la CC es con copia. Ya, entonces, el memorándum, chicos, respóndanme si saben lo que es postfirma. Quisiera saber si todos saben lo que es postfirma, sino para, no es lo mismo que firma, ¿verdad? Pónganme sí o no nada más si conocen para ratificarles luego la explicación, ¿ya? Si no, voy a suponer que ya conocen. Listo, entonces el memorándum también puede ameritar anexos, ¿ya? Luego, dentro de los documentos administrativos, muy importantes en una organización también están los planes, pueden ser los planes de trabajo, ¿verdad? Estos a veces, si no son muy extensos, pueden escribirse nada más en papeles normales, ¿no? En los papeles comunes que escribimos, y luego, bueno, si no se necesitan difundir en papel a cada uno, bueno, puede tenerse también en forma digital, ¿no? Pero hay que mantener una estructura. Ahora, ¿qué pasa si un plan es demasiado largo que se convierte a veces en un libro, un boletín, un fascículo grande, ¿no? Que a veces hasta requiere ser empastado, requiere cierta presentación especial con una carátula, ¿no? Entonces sí podría, si es muy extenso, sí podría tener una portada, ¿no? Donde se explique de repente el título del plan más claro, donde vaya el nombre de la institución, los logotipos, la fecha, los agradecimientos que podrían ir al final, pero a veces se coloca hasta quién lo imprimió, ¿verdad? Entonces, esta portada sí podría ser importante si un documento es un plan podría ser muy grande, no solo así. Y si es así de grande, pues sí ameritaría tener un índice, ¿verdad? Y una introducción. Y luego enseguida ya irá pues la información general del autor, en este caso pueden ser un autor, es una institución, puede ser el autor, un representante, la ubicación, etcétera, y por ahí muy explicada. Tendrá que tener también un marco normativo, y esto sí, todos los planes, así sean cortos, así no sean grandes libros, tiene que tener también una base legal descrita que va a sustentar la escritura de este plan. ¿Ya? Y enseguida pues vendrá el diagnóstico, luego los objetivos o el alcance ya escritos como subtítulos. ¿Ya? Se tiene que describir también las estrategias y líneas de acción para la ejecución de este plan, sobre todo un plan de trabajo tiene que describir qué estrategias va a utilizar, qué líneas de acción va a hacer, ¿verdad? Y en el plan de implementación tiene que estar de todas maneras un cronograma descrito, ¿no? Una línea de tiempo de cómo se va a ir realizando cada una de las actividades. Y también se tiene que nombrar a los responsables de esta ejecución de este plan y también enunciar, enumerar y describir lo más detallado posible los recursos que se van a utilizar para su ejecución, ¿ya? También debes describir al final con otro subtítulo también los indicadores y de evaluación, ¿verdad? Porque todo plan de trabajo requiere después un seguimiento de evaluación. Entonces, necesitamos esos indicadores, porque mediante los indicadores podemos anunciar o perfilar mejor esta evaluación o este seguimiento o de repente la supervisión del mismo. ¿Ya? Y al final, pues se tiene que poner de todas maneras en otro punto aparte las conclusiones y recomendaciones para este plan de trabajo. ¿Ya? Vamos a ver por aquí, ¿qué tipos de planes podemos encontrar? Habíamos hablado de un plan de trabajo, que es el que más se utiliza, ¿verdad? Cuando uno empieza a trabajar en una institución, lo primero que tiene que tener es el plan de la oficina o el plan de trabajo institucional, ¿no? Y hay documentos, no solo un plan de trabajo, sino hay otros más, ¿no? Por ejemplo, el plan estratégico institucional. A veces está bien, dentro del plan de trabajo ponemos todas las estrategias que se va a utilizar, pero el plan estratégico institucional, sobre todo, son documentos que ya se están pidiendo para todas las instituciones públicas, entonces se pide el llamado PI para estas, ¿verdad? Y más que ya también tenemos una norma en tu institución pública de la transformación digital, de la planificación estratégica, dentro de todos los sistemas que se maneja dentro de la gobernabilidad, ¿no? Entonces, se necesita tener también un plan estratégico institucional más específico que el plan de trabajo, ¿no? El plan operativo anual, el llamado POA, ¿no? Ya está hablando más de las ejecuciones del mismo plan de trabajo, ¿no? Un plan de desarrollo, un plan de contingencia, un plan de capacitación también puede ser
obligatorio en algunos casos, ¿no? El plan financiero no es tanto obligatorio, pero sí es necesario, ¿no? Porque ayuda a tomar las decisiones de la inversión y de la distribución de los mismos cuando vamos a ejecutar las tareas, ¿verdad? Sobre todo una empresa, ¿no? Una institución privada sí o sí puede tener que tener internamente su plan financiero, ¿no? Una institución pública, como no genera, una institución pública no genera ingresos para sí mismo, sino para el ministerio, entonces no necesariamente una institución pública pequeña va a tener su plan financiero propio, va a depender del plan financiero de su ente superior. Es decir, tenemos al Ministerio de Educación, ellos sí tienen su plan financiero, pero las entidades que dependen de él, como son los colegios, como son las universidades públicas, como son las instituciones tecnológicas, cada una de ellas sí no va a tener un plan financiero, sino va a deberse al plan financiero que tiene el ministerio, ¿no? Entonces, por ahí es la diferencia de la necesidad de tenerlo algunos y otros no, ¿no? Estos son algunos ejemplos de planes presentados aquí. Por ejemplo, es un plan estratégico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la San Marcos, que lo ha delimitado del 2019 al 2023, ¿no? Y tenemos un PI de la Contraloría General de la República, ¿no? Tenemos de 2022 al 2026, por ejemplo, ¿no? Y ha elaborado su PI del 22 al 26, quiere decir que todavía va a elaborar otro en el 2026, ¿no? Entonces, en cambio acá de la San Marcos, y de hecho que ya ha elaborado ya otro plan estratégico, ¿no? Porque acabó en el 2023. Aquí hay unos índices de planes para que ustedes tengan idea de los contenidos que tiene que tener los diferentes tipos de planes que se hacen, bueno, a manera de libro, los planes extensos, ¿no? No los planes pequeños, de planes de trabajo que tienen las instituciones pequeñas, ¿no? Pero aquí se pueden dar una idea de qué temitas se tienen que tratar en cada uno de ellos. De hecho, que un asistente administrativo no es el que tiene la total responsabilidad de redactarlos, ojo, pero participa en su redacción, en su ordenamiento, en su clasificación, en la elaboración de los índices, es decir, de complementar la redacción de ese documento, no en redactar las frases y palabras, porque eso será revisado por cierto grupo específico, ¿no? De hecho, con jerárquicos, ¿no? Con directivos que puedan tener que redactar cada uno de estos puntos, pero siempre se le encarga a un administrativo que lo ordene, ¿no? Entonces tienes que conocer el índice y por qué existe cada una de las divisiones que tiene, por lo menos tener una idea global de esto, ¿no? Y si de alguno tienes dudas, porque de repente no está mencionando tales temas referente a ese subtítulo, pues alertar a los que lo redactaron para decir, bueno, acá hay una incoherencia, ¿no? De contenido. Entonces, puede tus conocimientos ayudar, apoyar a que se haga bien, a que se realice muy bien este plan de trabajo, si es que es así, ¿no? Entonces, estos fueron los documentos administrativos, ¿ya? Hablemos ahorita de los documentos comerciales, que para ustedes ya me imagino que hay muchos que han circulado en nuestras manos, estos documentos, ¿no? Los documentos comerciales son los documentos que tenemos después de una transacción comercial, es decir, después de una venta, después del otorgamiento a cambio de un producto o servicio, ¿no? Hay varios autores que discrepan de que un documento comercial es también un documento administrativo. ¿Por qué? Porque dicen, no, va para la venta y el administrativo no. Pero para el documento comercial requiere de unos primeros pasos administrativos antes de lograr la venta. Entonces es como la parte final de un proceso administrativo. Entonces sí o sí, algunos sí están de acuerdo de que es también, el documento comercial es también un documento administrativo, ¿no? Pero de hecho, que está netamente ligado con la parte comercial, es decir, va a permitir la comunicación entre proveedores, entre clientes y entre la misma empresa, ¿verdad? Entonces, es también un documento que tenemos que considerar aquí dentro de la parte administrativa. ¿Por qué? Porque a los asistentes administrativos también se le carga la elaboración de estos, ¿no? ¿Y cuáles son? Ya nosotros conocemos cuando hemos comprado, hemos vendido algo, hemos visto ya lo que son las facturas, las boletas de venta, las órdenes de compras, el recibo, comprobante de pago interno también o provisional, las notas de crédito y de débito, las guías de remisión, los estados de cuenta que tanto nos dan los bancos, todos estos son considerados los documentos comerciales, ¿verdad? Entonces los documentos comerciales son aquellos documentos utilizados
para las transacciones comerciales, ¿cierto? Veamos, la factura, por ejemplo. La factura es un documento que detalla la venta, ¿cierto? De bienes o servicios a un cliente, ¿verdad? Porque es el cliente el que va a tener, al quien se le va a entregar esta factura. Y contiene información como nombre, dirección del vendedor y del comprador, ¿no? Pero la diferencia es que esta factura solo se emite con la información de un RUC. Es decir, yo no le puedo entregar a alguien una factura si no tiene RUC, ¿no? Entonces, sí o sí necesito como dato primordial el número de RUC. Y de hecho, el nombre de la persona y bueno, todos los detalles que requiere para garantizar una venta, ¿no? Entonces, cuando la operación se realiza con sujetos que van a necesitar el cumplimiento del IGB como crédito fiscal, como derecho fiscal, pueden pedir una factura, ¿no? Entonces, nos permite tener el derecho al crédito fiscal cuando tenemos una factura. Es decir, es un beneficio para el comprador, ¿no? Lo siguiente es la boleta de venta. Es también un documento sustentatorio de una venta, ¿no es cierto?, de un producto, sobre todo un producto, ¿no? Más que de un servicio. Un servicio a veces se dan otro tipo de documento, pero también está dentro de un servicio. Ahora, ¿pero cuál es la diferencia de la factura? La boleta de venta sí se la puedo entregar a alguien que no tiene RUC, porque se sustenta en base a un número de documento de identidad. En el caso de nuestro Perú, en base al DNI, ¿no? A veces digo, no, pero a mí me dieron boleta, pero nunca me pidieron mi DNI. Lo ideal sería, para que esté completamente llena y bien formal tu boleta, es que tenga descrito tu DNI, ¿no? Hoy en día, los que están teniendo recibos honorarios pueden debitar su pago de los impuestos recibiendo una boleta de venta electrónica y poniendo dentro o haciendo que le pongan su documento de identidad, ¿no? Para poder utilizarlo como pago a cuenta de o debitarlo ahí de repente con una fórmula, porque no todos no exactamente le van a debitar, pero se calcula y le sirve para disminuir su pago del impuesto, ¿ya? Entonces es importante, a veces cuando pedimos boleta de venta, si no conocemos si lo vamos a utilizar o no, poner nuestro DNI, ¿ya? ¿Por qué? Porque además es la total garantía de lo que nos han dado, ¿ya? Por ejemplo, cuando vamos a comprar un electrodoméstico, ustedes han visto que nos ponen nuestros datos completos, porque el electrodoméstico necesita tener dentro de sus documentos de garantía la boleta de venta totalmente completa, ¿ya? El ticket es como una boleta, pero emitida de manera más rápida mediante una máquina registradora, ¿no? Y necesita tener y consignar también datos principales, datos importantes dentro de ella. Hay de todas maneras la identificación del RUC de la empresa, de la razón social, de la empresa que está emitiendo el documento. ¿Por qué? Porque tiene que sustentarme que esa persona está formalmente registrada donde corresponde, ¿no? En este caso, en la SUNAT y en registros públicos también. Entonces, necesito que me garantice esto y debe darme un ticket con este dato, el nombre comercial de la empresa y también su número de RUC. Y además debe explicar pues lo que debe contener los productos que compro, el precio, incluido el IGB, no me pueden poner aparte, sino que tiene que estar ya incluido el IGB. A veces en los tickets, los discriminan, los ponen abajo, ¿no? Puede ser también, pero lo que más se acostumbra es ponerlo ya incluido el IGB, ¿ya? Las órdenes de compra, ¿qué me garantizan las órdenes de compra? Las órdenes de compra no me dice que ya compré, que ya recibí mi producto y que ya pagué. Ojo, no. Una orden de compra es un documento que me indica que me comprometí a comprarlo. Pero digo, ¿pero para qué necesito yo firmar una orden de compra si estoy pagando inmediatamente? Claro, si compro pocos productos, sí, pero ¿qué pasa si yo hago un pedido y le digo a la empresa que me traiga una gran cantidad de mercadería o gran cantidad de insumos que necesita mi empresa de repente para una fabricación especial, ¿no? ¿Y qué pasa? Esta empresa, si es formal, no te va a dar gran cantidad de eso, no se va a comprometer a decirte por teléfono, sí te mando ya, ok, no, a menos que sea tu amigo, confíe en ti, ¿no? Pero generalmente te tienes que comprometer con documento. ¿Por qué? Porque puedes fallarle, ¿no? Y ellos requieren programar logística, requieren programar movilidad,
requieren programar, mover personas de almacenamiento para que alisten tu producto, y la orden de compra les garantiza a ellos que les vas a cumplir. Incluso hay a veces una cuenta, un pago a cuenta por esto, ¿no? E inclusive hay algunas penalidades si tú no cumples, ¿no? Entonces hay empresas que requieren tener esta orden de compra previo antes de embarcar la gran cantidad de mercadería o de productos que pueden estar solicitando, ¿ya? Entonces, sirve en las normas legales esta orden de compra como contrato, ¿ya? Entonces, hay que considerar esto cuando necesito comprometerme con cierta cantidad de productos, ¿ya? La nota de crédito y la nota de débito son documentos que también de repente alguno de ustedes ha utilizado, ¿ya? Una nota de crédito, eh, ya, es una nota de crédito o débito por cuál empezamos. Ah, ya, yo tengo acá a la izquierda, no sé si ustedes lo tienen al revés, pero ya. La nota de crédito es un documento comercial emitido por un vendedor o proveedor. ¿Para qué? Para anular a veces total o parcialmente una factura previamente emitida, o total o parcialmente una boleta también, ¿no? Sí, para anular una venta o simplemente para parcialmente anular una venta, ¿no? ¿Y de qué me sirve? Esta nota de crédito, reduce el impuesto total adecuado, de hecho, ¿no? O también puedo corregir errores, de repente hay algo que me equivoqué y bueno, tengo que utilizarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, voy a una tienda por departamento y compré un regalo, no sé, una prenda de vestir, ¿no? Y más o menos calculé que le va a quedar a la persona que va a regalar. Pero ¿qué pasa si no le queda? Entonces este producto lo tengo que devolver, ¿no? Ya, bueno, lo llevo y de repente busco su talla para cambiarlo nada más, son unas zapatillas, lo que fuere, voy y cambio, ¿no? Pero ¿qué tal si no encuentro la talla? O requiero en otra oportunidad mejor traer a la persona para que se lo pruebe. Entonces, como ya estoy en la tienda y de una vez devuelvo el producto, me dan a mí una nota de crédito, si así lo digo, ¿no? Si así lo prefiero, ¿no? O si yo prefiero que me devuelvan todo mi dinero, bueno, y estoy dentro de los términos y condiciones, me devuelven todo el dinero, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? Yo digo, no, voy a regresar otro día, voy a traer o ya se pasó el tiempo de devolución de dinero, el efectivo, entonces me dan una nota de crédito para que otra fecha yo regrese a comprar ese u otro producto con ese valor que estoy teniendo en mi nota de crédito. Entonces me sirve también para eso, ¿no? A mí como comprador y a la empresa, pues para no devolver todo el dinero si no está dentro de sus términos y condiciones, ¿no? Entonces, de esa manera se puede utilizar una nota de crédito, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que tiene que tener todos los datos correspondientes para después utilizar los datos correctos, ¿no? No porque la empresa me emite a mí, que soy usuario, y me la da, yo debo considerarlo como bien. Tengo que revisarla también y tengo que conocer qué datos tiene que ir. Mínimo, pues tiene que ir todos los mismos datos que están en la boleta de factura que me dieron, ¿verdad? Entonces tiene que estar descrito ahí también. En cambio, la nota de débito es un poco lo contrario, ¿no? Es un documento comercial también emitida por un vendedor o proveedor para aumentar el monto adeudado del comprador, generalmente para corregir o ajustar una factura previamente emitida, ¿no? Este documento, pues, se utiliza como un error de cálculo, de repente de precio, no era esta la suma adecuada, sino era más, ¿no? De repente una empresa me ordenó, una orden de compra tengo, ya pagué, pero de pronto hubo un error ahí y me pusieron, en lugar de 10 productos, eran 100. Entonces me debes, te cobré de menos, ¿no? Entonces se emite una nota de débito para que posteriormente me pagues, ¿no? Porque puede ocurrir también eso. Un cerito de más hace bastante diferencia, ¿verdad? Entonces, también eso existe, ¿no? Y la persona además que es responsable, además hay evidencia que le entregaste 100 productos porque hay de repente un documento de entrega, porque ahora vamos a ver, la guía de remisión, por ejemplo, indica de que te entregué 100, sin embargo, la boleta indica 10, ¿no? Entonces, amerita, y hay pruebas para esto, para que se genere una nota de débito, ¿verdad? Pero ahora el que recibe su voto dice, bueno, ya pasó el tiempo en que me cobraste. Pues no, hay un compromiso también, estás firmando una guía de remisión de la cantidad que has recibido y estás recibiendo una boleta o factura de lo que has pedido. Entonces, tú mínimo podrías decir también, y es ético decirlo, pues acá hay un error, ¿no?
pero bueno, vamos a convenir en algo y te lo pago después también, ¿no? Puede ahí entrar a un trato, pero para esto sirve esta nota de débito, ¿no? Y justamente ayuda a que los documentos que se van a al final sumar para el pago total se vinculen, ¿no? Y se va a vincular justamente con esta nota de débito. Lo siguiente es una guía de remisión, muy importante también para poder garantizar que los productos o mercaderías se están entregando, ¿no? Guía de remisión significa de que estoy entregando esto después de haber pagado o después de eso te corresponde el pago, lo que fuere, porque a veces la venta también es al crédito, ¿no? ¿Y cómo garantizas de que ya me entregaron el producto? Es con esto, con una guía de remisión. El estado de cuenta es lo que acostumbran los bancos a entregar, ¿no? Con todos sus movimientos, con lo que debes, con lo que pagaste, bueno, y todo eso me ayuda a garantizarlo siempre mostrando un estado de cuenta, ¿no? Por aquí tiene más material para poder ver las cosas principales, las características principales que tenga un documento, un comprobante de pago en su versión impresa, ¿ya? O no necesariamente impresa, pero aquí lo estamos explicando, ya que ustedes lo pueden ir leyendo. Les había mencionado entonces que el documento electrónico es más formal cuando se puede verificar que ha sido enviado en cierta fecha o algo de acuerdo a las codificaciones que pueda tener, ¿no? Y sobre todo cuando adjuntan documentos importantes. Ahora, el documento electrónico, que ojo, no solamente puede ser un correo, puede ser una carta, un oficio que yo estoy emitiendo y que a veces contiene una firma de repente que está recortada y pegada. Esa firma recortada y pegada no me garantiza la validez de este documento. Solo si esa firma, una firma, tiene firma digital, es otra cosa. Ahí sí lo puedo considerar legal. Por ejemplo, aquí anteriormente habíamos visto un oficio con firma digital. ¿Dónde está? Vamos a verlo por aquí. No se ve tan bien, pero por acá vamos a encontrar uno mejor. Este de acá. Miren, este de acá. Al lado derecho, ustedes ven, dice oficio múltiple no sé cuánto, ¿no? Y más a la derecha ven un círculo con un check dentro. Y al costadito unas letras chiquitas, ¿ya? Donde están los códigos que me indican que este documento ha sido emitido legalmente por la institución que lo indica aquí. Inclusive en la parte inferior izquierda ustedes van a ver un código QR, ¿no? Y al costado del código QR van a ver otra vez otra descripción más en chico, donde me está indicando que este documento es digital y es válido, ¿no? Entonces, y puedo verificarlo a través del código QR que está acá o a través de los códigos que me indican en la parte donde está el check, ¿ya? Y justamente donde está la firma verán que tiene un escudo del Perú, ¿no? Y otras letras chicas ahí. Y la persona quien supuestamente lo está emitiendo está en la parte arriba del escudo y está simplemente mencionando su cargo, ¿verdad? El cargo. Pero el nombre está en esas letras chiquitas donde está el escudo, ¿ya? Ahí indica quién lo firma, pero acá no veo ningún garabato, ninguna rúbrica de la que estamos acostumbrados a hacer nuestras firmas, ¿no? Esto es una firma digital no necesariamente tiene una rúbrica, ¿ya? No es un gráfico, sino que está vinculado a la empresa que lo emitió, a la institución que lo emitió, y además se vincula con el documento nacional de identidad, que en este caso en Perú es la RENIEC, ¿no? Y para eso tenemos un documento especial que no es solo un DNI, sino es un DNI electrónico, ¿no? Entonces, solo así se consideraría una firma digital, ¿ya, chicos? Entonces, los dejo con este material, me voy a ingresar a otra sala, no sé si les gustaría ingresar ustedes también, les voy a dejar la sala para que ingresen al otro curso. El otro curso se llama Gestión de Recursos Humanos, también está de libre acceso, así que con solo darle clic a este enlace van a poder ingresar ahí, ¿ya? Y ahí es donde yo me dirijo ahora. Al final de ese curso, que termina a las 10:10, voy a explicar la certificación y los otros beneficios que tiene Yachay, ¿ya? A ver, les voy a poner aquí en el chat. Aquí. ¿Ya? A ese enlace, entonces, si gustan, nos encontramos. Pueden, si es que no les sale en azulito, lo copian y lo pegan, ¿ya? Ay, María, que la te responda. A ver, disculpe, me tengo que retirar
luego veré lo que... Ah, no te preocupes, sí. Muchas gracias. Gracias, chicos, me retiro yo también y voy a dejar de grabar en este momento, ¿verdad?